Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la madrugada. Vamos a continuar con el curso Matemática Fundamental y la clase hoy es la correspondiente al día febrero 22 del año 2022. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo tema que tiene que ver con uno de los conceptos más importantes de la matemática. Si ustedes se dan cuenta, nosotros empezamos y dedicamos una gran parte del curso a conocer los sistemas numéricos. Entonces hablamos de números naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, luego números complejos. Y estos conjuntos, cada uno es muy rico en la medida que hacemos operaciones con los elementos de esos conjuntos. Entonces, si sumamos naturales, nos dan nuevamente naturales. Si sumamos enteros, obtenemos nuevamente números enteros. Igual si los multiplicamos, luego con los racionales, igual con los reales, con los complejos. Pero bueno, ahora que tenemos los sistemas numéricos, la pregunta es, ¿y qué hacemos con esos conjuntos? O sea, tenemos cada conjunto con mucha estructura rica algebraica. Algebraica me refiero que podemos hacer sumas, productos y tenemos muchas propiedades ahí al respecto. Pero, ¿y ahora qué hacemos con eso? Entonces entra, digamos, en escena un concepto que se llama el concepto de función. Y por mucho tiempo ustedes van a estar dedicados a entender, conocer y analizar propiedades y qué tipo de cosas se pueden hacer con las funciones. Entonces, todos los cursos que tienen que ver con cálculo 1, cálculo 2, tiene que ver con ese conocimiento alrededor de las funciones. Hay mucho que estudiar eso, conocer límites, continuidades, derivadas, integrales, modelar situaciones geométricas, físicas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso después, en el curso de ecuaciones diferenciales, uno lo que sigue es estudiando el mundo de las funciones. Entonces es muy, muy importante este concepto dentro de todo el desarrollo matemático que tiene que ver con el quehacer científico. Incluso hay algunos cursos, yo no estoy seguro si todos los fans de ciencia lo tienen, yo creo que sí, pero hay algunos cursos que se dedican a estudiar funciones con, digamos, muchas variables reales. ¿Sí? Nosotros podemos trabajar con una sola variable real y en el curso de cálculo 1 también y tal vez en cálculo 2, pero de ahí uno puede hacer un salto y estudiar funciones con muchas variables. Entonces, bueno, las funciones en últimas son los objetos que me relacionan estos conjuntos o sistemas numéricos. Por eso digamos que la base de todo este trabajo o la base de toda esta fundamentación matemática son los números reales y a partir de ahí empezamos a construir. Entonces aquí es donde ya echamos los cimientos, que son los números reales, y ahora vamos a partir de ahí a empezar a construir. Entonces nuestro primer piso van a ser las funciones. Ya en los siguientes cursos seguirán edificando a partir de ahí. Bueno, entonces, ¿qué es una función? Pues es la pregunta natural. Bueno, el profesor está hablando de funciones y ¿qué es una función? Entonces, vamos a dar una definición todavía no formal, que es la siguiente. Una función es una relación entre los elementos de dos conjuntos que vamos a llamar A y B. Y esa relación, perdón, debe satisfacer dos condiciones. La primera es que todo elemento de A está relacionado con algún elemento de B, y la segunda es que cada elemento de A solo está relacionado con un elemento de B. Aquí hay unas palabras donde vale la pena hacer énfasis. Vamos a resaltarlas. Entonces, por ejemplo, aquí, todo elemento de A. No sé cuándo se le dice. Todo elemento de A. ¿Sí? Entonces, digamos, la función es una relación entre elementos de dos conjuntos, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, casi que todas las condiciones o toda la fuerza están un poco sobre las relaciones desde el punto de vista del conjunto A. Entonces, bueno, aquí el énfasis está en todo elemento de A está relacionado con algún elemento de B, y aquí cada elemento de A está relacionado con un elemento. De aquí quiero hacer énfasis en un elemento. ¿Sí? Bueno, y solo, aquí en la palabra solo también. Solo está relacionado con un elemento. O sea, no es como que, no, este elemento de A es más importante, lo vamos a relacionar con 4 del otro lado. No. O sea, todos los elementos de A están relacionados con alguien en B, pero con uno solo. Básicamente ahí si quieren escribir todo en términos de una sola condición,
Esa sería, todo elemento de A está relacionado con uno y solo un elemento de B. Sino que a mí me gusta pues como poner las dos condiciones un poco aparte. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos y espero que ustedes me ayuden a identificar cuáles son los conjuntos. Entonces, esto que está aquí es una relación. Dice que son los casos confirmados acumulados reportados como COVID-19 hasta 21 de febrero de 2022. O sea, esto está calientico, esto es hasta ayer. Y está, pues, discriminada esta información por países. Bueno, creo que yo no puse la lista de todos los países, yo tal vez recorté la imagen y dejé solamente los países de América. Pero bueno, ahí podemos tener, por ejemplo, Canadá, 3.227.289 casos. Costa Rica, 783.437 casos. Colombia, 6.043.661. Bueno, ahí uno, obviamente como ya hemos vivido esta situación de la pandemia, pues uno entiende que hay unos casos que pueden ser mucho más alarmantes que otros. Por ejemplo, Brasil tiene 28 millones, o sea, acumulados y confirmados y como pues, probables casos de COVID, 28.167.587. Claro, está, digamos, la alerta podría estar si uno hace una relación entre el número de casos y la cantidad total de habitantes de cada país, pues porque obviamente si un país es muy grande, pues es natural que va a tener más casos. Bueno, pero eso no es, digamos, la importancia aquí. Aquí la importancia es, bueno, ¿y cuál es la función? O sea, ¿de qué me están hablando aquí? Entonces, primero tenemos que identificar dos conjuntos y luego ver cuál es la relación que estoy aplicando o teniendo entre los elementos de un conjunto y los elementos del otro. Eh, bueno, no sé si alguien se anima de pronto por el chat o si quiere participar o activar su micrófono. ¿De qué conjuntos estamos hablando aquí cuando pienso matemáticamente en esta información como una función, o sea, como una relación entre elementos de dos conjuntos? Entre países y número de casos. Bueno, entonces un conjunto sería el conjunto de los países del mundo. ¿Y el otro conjunto cuál sería? De los reales. Bueno, podrían ser los números reales, pero pues no creo que vamos a tener O se puede un reducir un poquito país más. exacto. Sí, digamos, los reales está bien, pero ¿cómo sería más concreto o más, cómo decirlo, como más efectivo? Los enteros. Bueno, los enteros podría ser, pero ¿será que algún país podría reportar menos 1.322 casos? Enteros positivos. Bueno, entonces enteros positivos o naturales. Entonces, pero listo, perfecto. Entonces, identificamos los dos conjuntos. Eso va a ser, digamos, muy importante y de hecho gran parte de lo que vamos a hacer hoy es eso, identificar los conjuntos. Entonces, listo, el primer conjunto, que sería nuestro conjunto A, vamos a rayar por aquí. Nuestro conjunto A sería el conjunto de países. Sería como nuestro conjunto A. Y nuestro segundo conjunto, que son los números que nos aparecen acá, eso sería como nuestro conjunto B. Entonces, nuestro conjunto B sería este que está acá. Rayémoslo por acá. Claro, entonces aquí en A, recuerden que todo lo que aprendimos sobre conjuntos, ¿no? Entonces uno puede escribir los conjuntos por extensión o por comprensión. Entonces digamos que por comprensión sería el conjunto de todos los X, tales que X es un país. Entonces sería A. ¿Y quién sería nuestro conjunto B? Entonces, perfecto, uno puede decir que B es el conjunto de números reales, digamos, está bien. Pues luego uno puede decir, bueno, pero pues, al fin y al cabo son números enteros, entonces antes digamos que B son los enteros. Pero uno puede decir, bueno, pero no, no era un país que reporte un número negativo de casos. Entonces, pues, podemos acotar un poco mejor y decir que son los naturales. Entonces, listo, ahí tenemos en nuestra información dos conjuntos, A y B, y se está relacionando cada elemento del conjunto A con un número natural
que está en el conjunto B. Listo, entonces vea, ahí, aquí digamos que ¿dónde está la informalidad? Pues ¿qué es lo que significa una relación? O sea, porque uno puede decir una relación, pero una relación de qué, de amistad, de amor, de odio, no sé. Pues ahora vamos a tratar de identificar muy bien los elementos de esta definición de lo que es una función. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de lo que podría ser una función. Entonces, esta información la he sacado también de Wikipedia, parece que la fuente es el DANE, y dice evolución demográfica de Cali desde 1809. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es cuál es el número de habitantes en la ciudad de Cali desde el año 1809, bueno, hasta el año 2016. Ahora tenemos, no toda la información de todos los años, pero algunas, entonces 1809, 1851, 1870, 1900, 2005. Entonces, bueno, ahí podemos observar que en el año 1851 solo habían 11.848 habitantes, en comparación, por ejemplo, con el año 2013, que tenía 2.319.684 habitantes. Entonces, vuelve y juega. ¿Quién es A y quién es B? O sea, aquí estoy haciendo una relación entre qué conjuntos. Entonces, a ver si alguien de pronto se anima. Pues el conjunto A sería los años que han pasado Ok, y el conjunto B el número de personas que hay en bueno, Cali. perfecto. Bueno, entonces vamos a escribirlo así. Entonces, nuestro conjunto A sería básicamente esto que tenemos aquí abajo. Este sería nuestro conjunto A. Y nuestro conjunto B sería, bueno, aquí vamos a ver si puedo hacer esto. A ver. Ah, sí, qué bien. Vamos a acotar aquí ese. Nuestro conjunto A es este que está aquí en verde clarito. Y ahora, nuestro conjunto B serían estos datos que tenemos aquí. Ese sería nuestro conjunto B. Claro, uno podría, bueno, aquí hay muchas formas de pensar, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, A es digamos, como está la información discriminada, entonces A sería el conjunto 1809, 1851, 1870, bueno, no los voy a escribir todos, pero bueno, habrá que escribirlos todos, 2016. Y nuestro conjunto B, acá vamos a escribirlo aquí arriba, nuestro conjunto B serían pues los datos que hay ahí. Ah, ve, aquí me salté uno. Así, entonces sería 7.570. ¿Qué dice? Dice, perdón acá. Ah, 7.546. Se me olvidaron leer los números. Entonces acá 7.546, luego 11.848, bla, 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 hasta que llego a el último dato que es 2.394.870. Listo. Entonces aquí cerramos con llaves. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestra relación entre unos elementos y otros elementos. ¿Cuál es la relación? Ah, pues que en el año 1985 yo tenía, bueno, luego, en el año 1991 había 1.714.415 habitantes. O sea, digamos, la relación está, aquí esto se dice uno a uno, o sea, por cada año hay un numerito de estos, cada numerito de estos pues es de algún año. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo. Este también está bastante reciente. Dice, con gráfica del precio del dólar en, bueno, perdón porque la página donde tomé hace Spanglish, pero bueno, gráfica del precio del dólar en febrero del 2022. Entonces tenemos la información desde el 31 de enero del 2022 hasta el 21 de febrero del 2022. Entonces, claro, ahí uno observa el comportamiento del dólar. Entonces, no sé, digamos, el 3 de, bueno, aquí digamos que esto, no sé cómo será esto, digamos, así.
El 3 de febrero, bueno, estaba más o menos en 3.945 pesos. El 12 de febrero, el 12 de febrero, o sea, estaba por acá tal vez en 3.920 pesos. Entonces, por aquí, entre el 15 y el 18 de febrero, no sé, digamos el 17 de febrero, estaba en 3.965. Entonces, aquí la información se me presenta a través de esta línea. Digamos acá, lo sombreado no es relevante. Lo que es relevante para la información es esta curva que está acá. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la gráfica del comportamiento del dólar. Vuelve y juega. ¿Quién es el conjunto A y quién es el conjunto B? La fecha, en este caso, Ok, entonces y el el conjunto. valor del dólar. Bueno, pero conjuntos. El valor del dólar no es un conjunto. O sea, ¿cuál es el conjunto? Perdón, moneda. La moneda tampoco es un conjunto. Pues no diría como las fechas que han pasado en 2022 y los precios de los dólares respecto a las fechas. Sí, 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 no, yo entiendo, pero la pregunta es ¿cuál es el conjunto? Naturales Eso está mejor. Números naturales, por ejemplo. O números, también puede ser números reales, ¿no? Porque digamos, a veces uno el precio por aquí, bueno, no, yo no lo marqué, pero digamos, no sé, digamos, un precio por aquí podría ser 3.945,25 centavos. O sea, aquí podrían haber decimales. Entonces, bueno, voy a marcar primero A. Entonces, A sería el conjunto de fechas, o sea, 1 de febrero. Bueno, voy a marcarlo como los tienen ellos ahí. Entonces, digamos, esto está muy grueso, perdón. 1 de febrero del 2022. Entonces, ahí estoy representando una fecha. 2 de febrero del 2022, coma, luego 3 de febrero del 2022, 2022, coma, bueno, sí, hasta llegar hasta 21 de febrero del 2022. Listo, ahí tenemos quién es nuestro conjunto A. Nuestro conjunto B, digamos, está representado mejor aquí, ¿cierto? Y nuestro conjunto B podría ser, digamos que el intervalo entre 3.900 y 4.000, por ejemplo. Digamos, en esto que está aquí no hay nada por debajo de 3.900. Por aquí 3.900. Bueno, sí, por debajo de 3.900 no hay nada y arriba de 4.000 tampoco. Entonces, el intervalo, pues porque si yo entiendo esta línea de manera continua, pues si uno va mirando que el cambio del dólar segundo a segundo o milésima de segundo a milésima de segundo, pues hay un cambio continuo en teoría y podría tomar pues cualquier número real, ¿no? Pero digamos que eso podría ser una descripción de quién es mi conjunto A y quién es mi conjunto B. Y pues en cada fecha o puede ser incluso fecha con hora, pues estoy asignando un valor. Bueno, entonces fíjense que tenemos 3 ejemplos de funciones. Repito, todavía el concepto está como intuitivo, pero además todos los tres, o sea, todas las 3 relaciones se muestran de manera muy diferente. O sea, vean, aquí hay una tabla, aquí hay un gráfico de barras y aquí hay como una línea, una curva. ¿Sí? Entonces, eso va a ser muy importante para lo que vamos a hacer. Es decir, el concepto como tal de función tiene mucha versatilidad para representarse. Entonces hay que aprender a jugar justamente con eso. O sea, cómo me muevo yo entre una representación y otra. Bueno, y aquí tengo unos ejemplos de algo que no es función. Y la idea es que ustedes me digan por qué esto no es una función. Bueno, primero tratar de identificar quién sería el conjunto A, quién sería el conjunto B y explicar por qué lo que está aquí no es una función con esos conjuntos A y B que ustedes determinen. Te repito, una función es una relación entre los elementos de 2 conjuntos A y B
que satisface dos condiciones. Primero, todo elemento de A está relacionado con algún elemento de B. Y segundo, cada elemento de A solo está relacionado con un elemento de B. Entonces, bajo esa idea un poco intuitiva, pero como con ya más formalidad, ¿por qué estas informaciones que estoy representando acá no son funciones o no representan funciones? Entonces, bueno, el primer cuadro está muy parecido al anterior, o sea, es un cuadro. Dice, jugadores con más participaciones en mundiales. Bueno, creo que están hablando de jugadores de fútbol. Entonces, Antonio Carvajal, de nacionalidad mexicana, ha participado en los mundiales del 50, 54, 58, 62 y 66. No sé por qué esto está en otro color. La verdad creo que apenas me doy cuenta. Rafael Márquez también, de nacionalidad mexicana, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Cristiano Ronaldo de Portugal, 2006, 2010, 2014, 2018. Entonces, la pregunta es, si yo establezco quién es A y B, ¿por qué esto no representaría una función? ¿Quién se anima a darnos la discusión? Adelante, Porque Juan Diego. está relacionado con más de un valor, se podría decir. Bueno, Se podría hacer una, ¿quiénes serían los no, conjuntos, primero que todo? se podría hacer entre el nombre y las participaciones. Entonces, Bueno, estaría pero relacionado con más de un valor. listo, ¿qué, El Juan conjunto de Diego? los nombres y conjunto de Es, participaciones, pero que el conjunto de participaciones, ¿qué sería? O sea, números naturales. eso, ¿no? ¿Lo veo? Entonces, esto sería una relación entre nombres de jugadores y números naturales. Incluso puede decir, bueno, números naturales entre el 1900 y el 2022, porque antes de 1900 no había mundiales y pues después de 2022 tampoco hay mundiales, pues porque no ha pasado. Entonces, ahí tenemos nuestros dos conjuntos. A sería el conjunto de nombres de jugadores y B sería el conjunto de números naturales entre el año entre 1900 y 2022. Bueno, entonces lo que dice Juan Diego es que no hay una relación única. Entonces, pues claro, porque, por ejemplo, entonces Rafael Márquez está relacionado con varios años, o sea, varios números de mi conjunto de números naturales al mismo tiempo. Entonces ahí como que no, sí, tendría como ambigüedad. Eh, hay una forma de poder ver esto como una función. A ver, no sé si a alguien se le ocurre. Claro, tiene que ver con cambiar mis conjuntos. O sea, porque pues si yo coloco A como jugadores de fútbol, y coloco a B como números naturales, por ejemplo, esta información que yo en esta tabla, que es una relación, o sea, es una relación, por ejemplo, Rafael Márquez está relacionado con el año, con el número 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, pero bajo esa idea no sería una función. Pero sí hay una forma muy especial de que esto sí sea una función. No sé si a alguien se le ocurre algo así medio loco. Profe, tal vez siendo tridimensional la función, Mm, ¿Qué significa ser tridimensional? tenga tres entradas. Pero por ejemplo aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y este tiene 5 y este solo tiene 4. Y además hacerla tridimensional sería para meter otro tipo de variable, por ejemplo la nacionalidad, ahí se puede hacer una función tridimensional. Yo diría que más que nada se podría agrupar en conjuntos, ¿no? En intervalos, como Antonio Carvajal, ¿no? En 1950 y 1956. Bueno, la idea de intervalos sería interesante, pero a ver. Bueno, el problema sería si alguien, por ejemplo, se salta un mundial, entonces no sería todo el intervalo. Porque uno podría decir, bueno, hagamos intervalos, o bueno, haciendo saltos de A4. Pero bueno, 82, creo que aquí ninguno se salta. 2, 6, 10, 14, no. Bueno, pero podría darse, no sé, que aquí alguien, aquí un fulanito, sea, no sé, digamos, no, digamos 2010 y luego 2018. Entonces ahí ya no sería
todo el intervalo, digamos, como de mundiales que hay entre tal fecha y tal fecha. Pero Giancarlo dio una idea interesante, ¿no? Y es no asignar a un nombre un número, sino un conjunto. Entonces, eso lo dejo más como curiosidad, ¿no? Podemos tomar A. Bueno, fíjense que nosotros hicimos caso omiso a la nacionalidad, ¿no? Porque de hecho, si yo pienso entre nombres y nacionalidad, a lo mejor ahí sí habría una función. Aunque también están esas personas que tienen doble nacionalidad, entonces ahí como que ya no serviría. Pero bueno, digamos que obviando la nacionalidad, digamos, estamos tratando de darle importancia a los jugadores y los mundiales en los que ha participado. Entonces yo podría, repito, esto queda un poco a modo de cultura general, yo podría decir, bueno, que este sea mi conjunto A y de alguna forma aquí va a quedar mi conjunto B. Solo que mi conjunto B no sería, ¿qué estoy haciendo? Mi conjunto B no podrían ser los naturales, porque, bueno, ya vimos que no hay una relación, pero podría ser partes de los naturales. ¿Sí recuerdan el conjunto de partes? Bueno, creo que sí, 5, 4, 3, 2, 1. Claro, ahí entonces, pues a cada nombre no le estoy asignando un número en particular, sino un conjunto de números naturales. Y ese conjunto puede ser exactamente los años en los que participó. Entonces aquí tendría que poner yo unas llaves como para identificar que efectivamente estoy hablando de conjuntos. Y por eso es que sería trabajar en el conjunto de partes, o sea, un conjunto de conjuntos. Cada nombre de aquí está relacionado no con un número, sino con un conjunto de números. Entonces, esa podría ser una forma de salvarlo, pero pues pensando o sea, fíjense que el concepto de función como tal depende fuertemente de quiénes son los conjuntos de los que estamos hablando. Pero bueno, como les decía, eso queda más como información general, cultura general, espero que recuerden del conjunto de partes, porque podría salir en el examen final. Pero, digamos, siendo un poco más tradicionales y pensando aquí en el conjunto de números naturales, o pensando en B como el conjunto de números naturales, entonces no tenemos una función. Entonces aquí el mensaje sería, no es una función. Porque cada elemento de A está relacionado con varios números naturales y no con uno solo. Bueno, y aquí tenemos una información, o sea, al fin y al cabo, digamos, cuando uno piensa en la palabra relación, o sea, estas informaciones están relacionadas de alguna forma, pues eso es muy amplio. Pero entre todas esas posibles relaciones, las que satisfacen las condiciones que estamos mencionando, pues se llaman funciones. Bueno, aquí este gráfico está representando algo así como los trayectos aéreos entre diferentes aeropuertos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una línea, bueno, perdón que la imagen se ve pixelada, pero si ven una línea entre Bogotá, Colombia y Ciudad de México, México, pues quiere decir que hay una ruta de aerolínea que va directamente desde Bogotá hasta México, ¿sí? Si ven una ruta, no sé, por ejemplo, entre Quito y Guayaquil, pues quiere decir que hay una ruta aérea, ¿sí? Que hace ese trayecto Quito-Guayaquil. Como no hay una línea, por ejemplo, entre Esmeraldas, Ecuador y Miami, Estados Unidos, pues quiere decir que no hay un vuelo directo que va desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Eso no existe. Entonces, hay una información aquí, es decir, cada línea está representando un trayecto aéreo existente entre esas ciudades, por ejemplo, entre Atlanta y Dallas. Entonces, uno podría decir, bueno, intentando pensar esta información como una función, ¿quiénes serían A y B y por qué no es una función?
O sea, a lo mejor hay alguna forma muy, muy especial de que esto se vuelva una función, pero pues si primero pongamos quién es A y B, y una vez que pongamos A y B, establezcamos cuál es la relación entre los elementos de A y los elementos de B, y una vez que tengamos esa información, pues decidimos, ah, no, sí es función, o no, no es función. Entonces, ¿quién se anima aquí como a pensar? ¿Quién sería mi conjunto A? ¿Quién sería mi conjunto B? ¿Y cuál sería la relación de la que nos están hablando? O sea, o cuál sería la relación que estaríamos intentando representar en este dibujo o en este gráfico. Entonces, bueno, Pues serían ambos. bueno, perdón, Giancarlo. Es que Oscar escribió, dice, país de origen, país destino. Entonces, bueno, entonces pensemos en A como las ciudades. O sea, no pensemos en países, sino ciudades. Entonces, A sería el conjunto de las ciudades. Aquí ciudades. Y B, pensemos que es el mismo conjunto, o sea, el conjunto de las ciudades. Entonces, pensando en A como las ciudades, o sea, aquí estaría Toronto, Chicago, Bogotá, Santa Marta, Esmeraldas, Guayaquil, La Paz, Sao Paulo. Bueno, entonces aquí están todas las ciudades que vemos ahí en el mapa. Y en B, otra vez, el mismo conjunto, pues, también puede pasar. O sea, en ningún lado dice que A y B tienen que ser diferentes. Entonces, A y B serían las ciudades. Entonces, lo mismo, Fortaleza, Río de Janeiro, Caracas, Monterrey, Los Ángeles, Monterreal, bueno, entonces, listo, ahí está. Entonces, ya que Oscar propuso lo de las ciudades, ¿cuál sería la relación que estamos intentando ubicar? O sea, una ciudad de aquí está relacionada con una ciudad de acá, sí que. Si están conectadas por un vuelo, Un vuelo directo. Listo, ok, vale. Entonces, aquí arriba está, por ejemplo, Río de Janeiro. Entonces, Río de Janeiro, no sé si lo ven por acá, tiene una rayita con Belo Horizonte. Entonces, aquí estaría Belo Horizonte. Entonces, Río de Janeiro está relacionado con Belo Horizonte. Aquí tenemos, por ejemplo, a Atlanta. ¿Sí? Entonces, Atlanta, que está aquí. Y aquí tengo, por ejemplo, no sé, Denver. Entonces, Atlanta está relacionado con Denver porque esta lineecita me conecta esas dos. Entonces, bueno, si esa fuera, ya tengo mi conjunto A, tengo mi conjunto B, ya tengo identificada mi relación. Ahora, ¿por qué no es una función? Si quieren, les coloco acá para que vean. Es una función si pasa. Porque un elemento del conjunto A tiene varias relaciones con algún elemento del conjunto B. Por ejemplo, Ok. Toronto se relaciona con, bueno, no alcanzo a ver el nombre, pero pues Toronto se relaciona con Monterreal y con la otra, a la izquierda, no se ve en pantalla. Vancouver, Vancouver. ya. Listo. Entonces falló la primera. Muy bien, Giancarlo. ¿Y la segunda falla? ¿O será que, pues obviamente si ya falla una, pues ya se acabó, ¿no? Pero hagamos la pregunta. ¿Será que la segunda falla? ¿Tú qué dirías? Pues como son el mismo conjunto, se puede tomar como, por ejemplo, que Toronto pertenece al conjunto A o pertenece al conjunto B, ¿ya? Y se hace un Ajá. inverso, por eso las o sea, las dos, tanto la primera como la segunda, quedarían humanidades. Disculpa, Giancarlo, es que te escuché como entrecortado al final. Sí, o sea, digamos, la misma ciudad está, o sea, todas las ciudades están en los dos conjuntos. Pero ¿por qué es que falla la segunda? Porque si me dice que todo elemento de conjunto A, no es que decía la propiedad, perdón, la posición, Cada elemento de ya, A solo está relacionado con el elemento de B. exacto, o sea, se puede tomar el inverso, por decirlo así, como lo mismo, es que Toronto se relaciona con dos del elemento B, no con uno. Ah, sí, no, disculpa, tienes razón. Esa idea que tú dijiste ahorita de que Toronto es falla la 2, no, ahí falla la 2. La pregunta es, ¿falla la 1? Sí, no, disculpa, no, fue confusión mía. Sí, o sea, que Toronto esté relacionado con 2, lo que está fallando es esto, ¿no? O
sea, hay un elemento de A que no está relacionado con un único elemento de B, sino pues que está relacionado con varios. La pregunta es si falla la primera. Pues no sé, no veo el mapa, pero pues, yo creo que habrá alguna ciudad en donde no tenga ningún vuelo con ninguna otra. Entonces, no, ahí falla. Ok. Pero ¿será necesario una ciudad que no tenga vuelo con ninguna o simplemente, por ejemplo, dos ciudades que no tengan vuelo? Por ejemplo, a estas dos. ¿Con eso será suficiente? Sí, claro, también. Entonces, listo. Con esto es suficiente porque Chicago está en el conjunto A, Denver está en el conjunto B. No, mentira, no. Estoy diciendo mentiras, ¿no? ¿Dónde sería el punto B? Si necesitaría una ciudad, no, sí, disculpa. Necesitaría una ciudad que no esté conectada con nadie, si no, tienes razón. Como Giancarlo lo dijo perfecto. Necesito una ciudad que no esté conectada con nadie y ahí ya estaría fallando la 1. Bueno, si yo miro, por ejemplo, acá más pequeño, entonces, por ejemplo, acá está Villahermosa. Entonces, Villahermosa, no hay vuelos a Villahermosa. O sea, si uno quiere ir a Villahermosa, le toca irse hasta Ciudad de Bélice y ahí coger un bus o, no sé, un tren, qué sé yo, y llegar a Villahermosa. Entonces, Villahermosa no está relacionado con nadie, porque no hay vuelos saliendo de ahí o llegando tampoco. Entonces, ahí tenemos que está fallando la primera. ¿Sí? Entonces, bueno, muy interesante. Es bien interesante porque quiero dejar claro una cosa. La palabra relación, pues como es tan ambigua, pues relación pueden ser muchas cosas, pero no todas las relaciones son funciones. Aquí tenemos un ejemplo en donde están relacionadas las ciudades. No todas con todas, tampoco todas están relacionadas con alguien, pero justamente ese hecho de que haya alguien que no esté relacionado o uno que esté relacionado con muchos, pues hace que fallen estas opciones y entonces por eso no es una función. Entonces hay que tener un poco de cuidado sobre qué tipo de relación estamos intentando crear o observar o describir y verificar si cumple con estas dos condiciones para tener esa categoría de llamarse función. Y también es muy interesante cómo podemos tener situaciones del día a día y simplemente pues con mucho cuidado y mucha observación podemos decir, bueno, aquí hay una función, ¿sí? Entonces aquí tenemos varios ejemplos y aquí otros ejemplos donde ya no es tanto como una función. Pero ese que no es función depende mucho, mucho de quiénes son mis conjuntos A y B. Aquí a lo mejor de pronto trabajando con los conjuntos de partes o alguna cosa así, podría uno intentar que esta información se vuelva una función, pero mm, creo que ya no, digamos, habría que pensarlo un poco más. Pero digamos así a primera vista, pensando en A y B como el conjunto de ciudades, pues no, esta información que está acá no estaría categorizando como una función. Profe, perdón, de pronto podría repetir cómo volver una función el conjunto de jugadores de que más participaciones tuvieron en el año. Bueno, claro, si yo tengo A, que son los jugadores, y B, los números naturales, pensando en el año que han participado en el Mundial, no es función, pues de hecho aquí los números que están acá es el número de participaciones. Entonces, Antonio Carvajal está relacionado con el número 1950, pero también con el número 1954, también con este, con este y con este. Entonces, ahí no es función. Pero si yo no pienso aquí en los naturales, sino que pienso en el conjunto de partes de los naturales, Miguel, ¿tú recuerdas qué es el conjunto de partes? Sería el subconjunto de cada elemento. No, El sería el conjunto de todos los subconjuntos del conjunto de números naturales. Entonces ahí necesitamos eso. mucha precisión en los conceptos. Entonces aquí estarían conjuntos como el que tiene, digamos, el 1 y el 2, o el conjunto donde está el 5 y el 7 y el 10, o el conjunto donde está solamente el 2022. Y también están estos conjuntos. O sea, pensemos ahora en estos números, no como varios números, sino como un conjunto de números. Entonces, ahora sí es una función porque
a cada elemento o a cada jugador yo le asigno un conjunto. Y que ese conjunto, ¿cuáles serían los elementos de ese conjunto? Serían los años en que participó del mundial. Y es interesante porque incluso yo puedo agregar aquí, puedo seguir agregando nombres. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo coloco aquí Ever Mesa. Entonces, a Ever Mesa también le asignamos un conjunto. ¿Qué elemento le asignamos aquí dentro del conjunto de partes? Pues el conjunto vacío, pues porque yo no he ido a jugar ningún mundial. Entonces, ahí estaría perfecto, ¿sí? O sea, cada nombre que esté aquí iría, o sea, se le asignaría el conjunto donde los elementos de ese conjunto son los años de los mundiales en los que ha participado. Claro, ustedes pueden decir, no, profe, pero es que usted no puede estar en el conjunto porque aquí este es el conjunto de jugadores de fútbol. Bueno, sí, tiene toda la razón. Pero bueno, yo no sé de fútbol. Si alguien sabe un nombre de un jugador que nunca haya estado en un mundial, pues lo podemos poner ahí. Pero esa es, digamos, como la idea. Adelante, Giancarlo. Vamos a hacer una pregunta, o sea, por ejemplo, cuando uno relaciona los conjuntos de números reales, por ejemplo, el precio del dólar con la fecha o algo así, uno puede llegar a hacer predicciones, ¿no? Como decir, bueno, por ejemplo, el dólar mañana, pasado mañana, valerá tanto. Uno con en este caso no podría hacer ese tipo de predicciones, como porque le estamos dando como una variable específica y única a cada jugador. A no ser que los jugadores. Claro, sí. Bueno, digamos, tienes y no tienes razón, porque todo en últimas depende de cómo yo represente mi información. En el caso del dólar, pues como la variable, y de hecho vamos a trabajar con eso en las próximas clases, como mi variable es real, ¿cierto? Bueno, mi valor, en ese caso, mi valor es real, entonces yo puedo presentar mi información, vamos a devolvernos, como un gráfico. Y entonces los gráficos tienden a, digamos, a darnos una idea de cuál es el comportamiento. Entonces, por ejemplo, aquí el dólar decreció, luego creció, eso es algo que vamos a analizar muchísimo luego. O sea, identificar las zonas de monotonicidad de la función, se llama eso. Entonces, ve, aquí la función viene creciendo, viene decreciendo, 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 hasta que llega un punto donde ya no decrece más y ahora crece, 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 sigue creciendo, creciendo, hasta que llega un punto en que ya no crece más y luego decrece, 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 decrece. Y pues claro, uno tiende a pensar que los comportamientos se mantienen a no ser que se lleguen a estos puntos específicos que tienen un nombre que conocen como puntos críticos. Entonces, por ejemplo, aquí el precio del dólar ha estado estable entre el 18 de febrero y el 21. Entonces, una predicción, por supuesto, uno puede agregar ahí elementos de tipo económico, de tipo matemático, de tipo, bueno, digamos, de cualquier tipo psíquico, si es que se quiere, para decir, ah, no, esto se va a mantener así. Entonces aquí el 22 de febrero y el 23 y el 24 va a estar ahí en el mismo valor. Entonces, pero es una predicción, ¿sí? O sea, no está mal, pero es simplemente porque yo vengo de ese comportamiento. Algo que yo no esperaría es que el día 22 de febrero digamos, el precio esté ahora acá en 5.000, porque tendría que hacer un cambio muy abrupto. Entonces, sí, ese tipo de predicciones se pueden hacer porque, digamos, aquí se pueden hacer de una manera un poco sencilla porque yo estoy tomando un valor real. Es decir, las funciones, bueno, aquí van de fechas porque pueden pensar como números reales a números reales. En este caso, claro, uno puede decir, la misma idea de poner los daticos no me permite hacer la predicción, pero pues a lo mejor nos inventamos una forma de representar esta información que me permita hacer predicciones. O sea, yo no puedo decir, ah, no, es que no me pueden hacer predicciones. Una cosa es que a mí no se me haya ocurrido y otra cosa es que no se puede hacer. Entonces, a lo mejor hay una forma así, qué sé yo, como creo que Oscar lo dice de pronto tridimensional o cinco dimensional que me permitiera a mí hacer algún tipo de predicción sobre si el número 2022 se va a agregar por aquí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es solamente una idea. ¿Me entiendes un poco, Giancarlo? Pero predecir, por ejemplo, el jugador Ener Mesa, súper reconocido,
va a jugar en tantos mundiales, por ejemplo, eso se podría predecir, o jugó en tantos mundiales, algo así. No, esa parte digo, o sea, las predicciones se apoyan en cierto conocimiento, ¿sí? Entonces tú no puedes decir, ah, no es que el dólar mañana va a estar al mismo precio, porque sí, porque yo lo veo, porque ahí se ve. O sea, porque, bueno, digamos, cuando tú lo apoyes en esta idea de que él viene con este comportamiento, pues te estás apoyando en la gráfica. Pero también uno podría decir, bueno, pero es que además de eso, el indicador económico de crecimiento del país se ha mantenido, entonces no hay razón para que el precio del dólar suba. También puedes decir, no, y además yo me soñé que mañana el precio iba a estar al mismo valor. Entonces tú vas agregando argumentos porque al fin y al cabo es una predicción. Entonces aquí pasa lo mismo, o sea, no sabemos si bajo cierto esquema de presentación de la información, ese esquema me permitiera hacer una predicción. Y si esa predicción además la puedo reforzar con otros elementos, pues la predicción coge, digamos, tomaría más fuerza, ¿sí? Pero yo puedo decirte, no, digamos, Cristiano Ronaldo va a estar en el Mundial de 2022. ¿Por qué? Ah, no es que yo soy fan de Cristiano Ronaldo y es el mejor jugador del planeta, es el que mejor que ha existido. Entonces, ¿por qué? Pues porque usted tiene esa convicción y esa fe de que usted lo va a ver en el Mundial de 2022. Entonces, eso, digamos, predicción buena o mala, no sé, porque, repito, las predicciones, la fuerza recae en las argumentaciones que se den, pero si además nos inventáramos, qué sé yo, algún tipo de representación gráfica de esta información en 5, 6 dimensiones, no sé, donde esa gráfica también apoye la idea de que este jugador va a estar en el 2022, pues simplemente eso refuerza la predicción, ¿sí? Entonces, digamos como para sintetizar un poco lo que discute Giancarlo, o el punto que él nos quería poner aquí, es que, bueno, digamos la función como tal, incluso la relación, es un objeto matemático, pero la representación que le demos a esa información eh, puede permitir hacer más cosas, como por ejemplo una predicción, ¿sí? Entonces, claro, si ustedes de aquí, o sea, de la observación de esto, dicen, ah, no, el precio del dólar va a continuar igual, pues eso está bien y eso es algo que yo permito, digamos, interpretar o es digamos, una predicción que yo puedo hacer basado en la gráfica. Si yo no les doy esta gráfica, sino que les diera una fórmula, ah, no, es que el precio del dólar para la fecha X es, qué sé yo, la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 2X más el coseno sobre la raíz del logaritmo. Entonces ahí usted dice, bueno, aquí yo no veo, o sea, no veo si se va a mantener estable, qué sé yo. Entonces, pero digamos que aquí esa predicción la estoy intentando sacar de la parte gráfica. Entonces aquí pasa lo mismo. Si yo lograra pensar en esta función tomando B como el conjunto de partes de n y yo lograra de alguna forma visualizar esto que me permitiera hacer alguna predicción, pues esa predicción se basa en el mecanismo que he utilizado yo para representar mi función, ¿sí? O sea, la función está ahí a priori, o sea, es un concepto matemático. La pregunta ahora es cómo ese concepto matemático lo representamos y cómo esa representación me va a servir puede ser para hacer predicciones, pero también puede ser como para analizar puntos de quiebre. O sea, como uno puede decir, bueno, vamos a analizar esta situación y entonces esta empresa quebró. Ah, bueno, y entonces vamos a analizar la información como una función y entonces la graficamos. A ver, el quiebre de la empresa se dio por esta razón. Según esta gráfica, aquí en esta fecha, aquí fue el punto crucial, por eso es que la empresa se fue a pique, bueno, qué sé yo. Digamos, la idea es que las representaciones nos permiten ver, o bueno, no solo ver y visualizar, sino entender mejor la función como tal. Entonces, la función es un concepto abstracto, matemático, pensándolo de manera matemática, pero la forma como yo lo represente me puede decir más. Entonces, gracias, Giancarlo. Bueno, y en cuanto a lo de las predicciones, bueno, las predicciones, uno de los puntos que apoya una predicción puede ser la representación gráfica de una función. Y también la representa. Las funciones se pueden representar de muchas formas. De hecho, hoy vamos a ver algunas. Pero si uno piensa en representaciones gráficas como tal, pues
casi que cada persona puede decir, bueno, yo me voy a inventar una forma de representar gráficamente las funciones, porque no es única. Porque es eso, es una representación. ¿Sí? Entonces, es una forma de acomodar la información. Entonces, si alguien se inventa una forma nueva, pues igual vale. Bueno, entonces vamos a formalizar el concepto. Entonces, ¿cómo formalizamos el concepto? Entonces, aquí empiezan algunas ideas matemáticas interesantes. Entonces, dados los conjuntos A y B, vamos a considerar parejas ordenadas, ¿sí? Esas parejas ordenadas, pues se hacen con un elemento de cada conjunto, ¿sí? Porque en última lo que queremos es relacionar elementos de un conjunto A con elementos de un conjunto B. Entonces, esas parejas ordenadas, digamos, el conjunto que se forma con todas las parejas ordenadas, se llama el producto cruz o el producto cartesiano de los conjuntos A y B. Entonces, es, digamos, como la base digamos, de la formalidad matemática del concepto de función. De hecho, es la formalización del concepto de relación. Entonces, primero, dados los conjuntos A y B, armamos el conjunto de todas las posibles parejas. Entonces, en las parejas, lo que hacemos es poner dos paréntesis. Aquí es muy importante la escritura. O sea, aquí no podemos escribir llaves A, B, porque las llaves representan conjuntos. Las parejas en particular son conjuntos, pero son conjuntos muy especiales. Ahora les explico por qué. Entonces ponemos paréntesis y una coma. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno está trabajando con números reales, como que uno no logra identificar, por ejemplo, 3,5. ¿Será que es un intervalo? ¿Será que es una pareja ordenada? Entonces, pero bueno, es un lío de la notación. ¿Será que es una pareja ordenada? Entonces hay que tener cuidado cuando escribimos de no confundirnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, bueno, la escritura como tal podría ser la pareja ordenada 3 y 5, o sea, estoy tomando un 3 natural, un 5 natural y armo una pareja, pero también podría ser el intervalo, ¿no? O sea, el conjunto de todos los números reales mayores a 3 y menores a 5. Pero bueno, eso es un lío ahí de la notación que tenemos en matemáticas. Pero bueno, entonces las parejas ordenadas se ponen con paréntesis, con una coma. El primer elemento tiene que ser del conjunto A. O sea, desde el primer elemento que está aquí al lado izquierdo de la cruz. Y el segundo elemento pues tiene que ser del segundo conjunto, o sea, del conjunto que está a la derecha de esta cruz. Bueno, la característica principal de las parejas ordenadas es que si yo tengo dos parejas ordenadas que son, digamos, es la misma o están representando la misma información, pues eso solamente puede suceder si la primera coordenada, bueno, las entradas se llaman coordenadas, si la primera entrada o la primera coordenada de una de las parejas es igual a la primera coordenada de la otra pareja. Y también la segunda coordenada o la segunda entrada de la pareja ordenada tiene que ser igual a la segunda entrada de la otra. O sea, básicamente la pareja A, B es igual a la pareja X, Y, si solamente si A es igual a X y B es igual a Y. Ahí hay una diferencia grandísima con los conjuntos, porque en los conjuntos yo puedo tener el conjunto cuyos elementos son el 1 y el 3, o bueno, digamos el 1 y un corazón, y esto es lo mismo que el conjunto que tiene un corazón y un 1. Estamos todos de acuerdo que como conjunto son el mismo conjunto, que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Pues este tiene el elemento 1 y el elemento corazón, y este acá tiene el elemento corazón y el elemento 1, pero pues son los mismos. Entonces aquí en los conjuntos yo no puedo distinguir el orden en el que ellos están escritos. Mientras que en las parejas ordenadas, por eso llaman así parejas ordenadas, sí puedo establecer el orden. O sea, el orden es estricto. O sea, aquí si yo tengo 1, 2, 1, 2 no es lo mismo que 2, 1. ¿Sí? Porque para que sean iguales, este que está aquí tiene que ser igual a este, y este que está aquí tiene que ser igual a este. Entonces, 1 y 2 no son iguales. Entonces, por las parejas ordenadas son diferentes. Entonces, muy diferente a, bueno, igual, ¿no? O sea, si yo tengo 1 corazón, no es lo mismo que la pareja ordenada corazón 1. Entonces, mientras que con los conjuntos sí, con los conjuntos no importa el orden. Entonces, digamos, este es un objeto matemático
bien importante por esta importancia. Después le puse aquí. La característica principal de las parejas ordenadas es que son ordenadas. Básicamente lo que está diciendo ahí. Bueno, entonces ese es el primer punto. O sea, el primer punto para formalizar el concepto de función es decir, bueno, vamos a trabajar con el producto cartesiano o el producto cruz de los conjuntos. Y una relación entre los elementos de A y los elementos de B es simplemente un subconjunto de ese conjunto. Entonces, ahí eso es interesante porque entonces vamos a hacer aquí un ejemplo muy, muy sencillo. Supongamos que tenemos la información de los vuelos. Entonces, tenemos 3 ciudades, digamos Cali, Madrid y no sé, Lisboa. No, Lisboa, Portugal, no, Lisboa, sí. Y entonces este sería nuestro conjunto A. Y nuestro conjunto B, supongamos que son otras ciudades, digamos Bogotá, no sé, Boston. Bogotá y Boston, simplemente. Entonces supongamos que nuestra relación, la vamos a llamar B, son las rutas de vuelo que hay entre las ciudades. Entonces uno podría decir, bueno, hay una ruta que está entre Cali y Bogotá. Entonces hay una ruta que va desde Cali hasta Bogotá. Entonces ahí está relacionada. Aquí ya tengo la información representada. Hay una ruta que va entre Cali y Boston también. Y hay otra ruta que va entre Madrid y Boston, por ejemplo. Entre Madrid y Boston. Y ahí yo tengo una relación. O sea, eso es una relación, es un subconjunto del producto cruz. Claro, el producto cruz de A y B tiene más elementos. Entonces yo coloco aquí A cruz B. Entonces, si yo hago toda la lista, aquí me van a salir 6 elementos. ¿Sí? Entonces, porque tengo este con este con este, ahí salen 2, luego este con este salen otros 2, luego este con este salen otros 2. Pero si de esos 6 elementos yo tengo un subconjunto, o sea, estos 3 que están acá, y esos 3 me están representando unas rutas de vuelo entre las ciudades de A y las ciudades de B, digamos las rutas de vuelo de una empresa. Entonces, esa empresa solamente tiene estos 3 vuelos. Ah, que yo quiero viajar por esa empresa entre Lisboa y Boston. Bueno, no, pues no puede porque vea, no está aquí en la relación. Entonces, eso que está acá es una relación. Esto es una relación. Ahora uno puede preguntarse, ¿esa relación es una función? Bueno, no, porque de Cali está relacionado con 2, entonces falla el 2. Y Lisboa no está relacionado con nadie, entonces falla el 1 también. ¿Sí? Entonces, esta relación no es una función, pero sí es una relación, porque relación es simplemente un subconjunto del conjunto producto cartesiano. Entonces, repito, el producto cartesiano tiene 6 elementos. No los voy a escribir, pues, que me va a demorar un montón, pero pues creo que ustedes ya vieron que son 6. De esos 6, en mi relación solo hay 3. ¿Sí? O sea, por ejemplo, supongamos que la relación sea los vuelos que hay entre las ciudades que están en A y las ciudades que están en B en la aerolínea X. Entonces, en la aerolínea tal. Entonces, en esa aerolínea, pues hay un vuelo de Cali a Bogotá, otro de Cali a Boston y otro de Madrid a Boston, y no hay más. Entonces, ¿por qué esa relación de vuelos de esa aerolínea no es una función? Entonces, repito, porque no hay un vuelo de Lisboa a ninguna de las 2 ciudades de B. O sea, Lisboa como elemento de A no está relacionado con ningún elemento de B. Ahí me falla el 1, la condición 1. Y Cali está relacionado con 2 ciudades, porque hay tanto vuelo de Cali a Bogotá como de Cali a Boston. Entonces, ahí me falla la condición 2. La condición 2 dice que cada elemento de A está relacionado solamente con un elemento de B. Entonces aquí este está relacionado con 2. Pero aunque esto no es una función, sí es una relación. La relación es justamente esa relación que hay entre las ciudades Cali, Madrid, Lisboa y las ciudades Bogotá y Boston. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición formal
de esa noción que vimos de función. Entonces, bueno, vamos a leer aquí qué nos dice el profesor Recalde a través de su texto. Sean A y B conjuntos. Una función de A en B es un conjunto F, ojo, porque aquí vamos a empezarle a poner letras a las funciones, de pares ordenados pertenecientes a A plus B. O sea, lo que estoy diciendo es una función es una relación. Eso ya lo habíamos dicho, perdón, me devuelvo. Nuestra idea intuitiva era una función es una relación. La primera condición es una relación. Ya sabemos que es una relación. Una relación es un subconjunto de parejas ordenadas o pares ordenados de los elementos, de los conjuntos A y B. Entonces, ahí, en esa primera parte, estamos satisfaciendo lo que nosotros estábamos interpretando por función. Luego dice, tal que, aquí vienen las dos condiciones. Creo que aquí las ponen las dos juntas. Tal que para cada elemento que esté en A, existe un único, entonces ahí están las dos condiciones. El existe quiere decir que ese elemento tiene que estar relacionado con alguien. Y el único está diciendo, eso es digamos, el existe es la condición 1, ¿sí? Todo elemento de A está relacionado con un elemento de B. Y el único es el B, que dice que cada A está relacionado solo con un elemento de B. Entonces, aquí él de manera muy, digamos, muy rápida pone las dos condiciones. Entonces, cada elemento de A, y bueno, y aquí también quiero hacer resaltar en para cada. O sea, todos los elementos de A están relacionados con un único elemento en B. O sea, la pareja A, B tiene que estar en F y para todo A, pues hay un único B. Bueno, en otras palabras, si la pareja AB está en F y la pareja AC también está en F, pues B y C tienen que ser iguales, porque estos dos, o sea, A no puede estar relacionado con dos, entonces pues A y B son dos iguales, ¿sí? Entonces supongamos aquí en el ejemplo de arriba, alguien dice, no, yo tomé un vuelo Cali-Bogotá, y otro dicen, ay, sí, mi tía tomó un vuelo también saliendo de Cali, entonces nada, pues tuvo que haberse ido a Bogotá, porque si es una función, no hay otra opción, no pueden haber otras opciones. Bueno, y aquí vienen un poco para empezar a manejar el vocabulario de esta parte del curso. El conjunto A se llama dominio de la función F. Bueno, aquí ya empiezo a ver algunos errores, porque si ustedes observan aquí él pone F minúscula y aquí también, aquí también, aquí también. Entonces vamos a rayar acá, vamos a poner aquí F minúscula. Vamos a hacerlo con negro, no, con negro se ve como feo. Vamos a hacerlo con nuestro tradicional color azul. Entonces aquí es F minúscula, o sea, la función F se va a llamar F minúscula. Y aquí también F minúscula. Bueno, y aquí también. En matemáticas se distingue mucho entre las letras mayúsculas y las letras minúsculas. O sea, si ustedes en alguna parte están hablando de X y en otra parte están hablando de X mayúscula, son objetos diferentes. Entonces, por eso estoy haciendo el cambio. Porque uno dice, profe, pero es la misma letra F. Pero bueno, en matemáticas no. En matemáticas las letras mayúsculas y minúsculas pueden representar y generalmente representan cosas diferentes. Bueno, entonces el conjunto A se llama dominio de la función F y se le denota como una D con la F aquí abajo. Claro, si la función, profe, es que la función se llama F, se llama G de gato, antes aquí sería la D y la G abajito. Entonces, bueno, se le denota como D sub F y el conjunto B se llama codominio. Y aquí dice que se denota también como D F. Voy a borrar esto. El codominio generalmente no lo denotamos. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, bueno. Se llama codominio simplemente. Ahora, si xn está en F, aquí otra vez toca poner la F minúscula, se dice que Y, bueno, entonces aquí es Y también. Wow, perdón, esto tiene muchos errores, pero bueno, vamos a comunicarle los errores al profesor Recalde para que los corrija. Bueno, si x, y está en la función, o sea, es una pareja que está en el conjunto función, se dice que y es la imagen de x y en ese caso se denota como f de x, o sea, lo que vamos a escribir es y igual a f de x. Ahora eso lo tengo escrito más adelante. Bueno, y se escribe y igual a f de x, perdón. El rango, esta es otra palabra importante, yo creo que vale la pena
vamos aquí a subrayar las palabras importantes nuevas. Dominio. Entonces, dominio es el conjunto A. Codominio. Codominio es el conjunto B. Imagen. Imagen es dado el elemento en A con el que él está relacionado en B. Entonces, ese elemento en B se llama imagen de A. Y aquí otra palabra, rango. Bueno, rango en algunos textos también se dice recorrido. En inglés se dice range y creo que por eso se traduce en muchas partes como rango, pero también en muchos textos se le llama recorrido. Bueno, el rango o recorrido de la función f corresponde al conjunto de elementos de B que son imágenes de los elementos de A. Entonces, ojo porque es muy diferente al codominio. El codominio es todo el conjunto B. Pero el recorrido o el rango son solamente aquellos elementos que se obtienen como imagen de elementos de A. ¿Sabes? O sea, ve, aquí está escrito, todos los elementos en B, tal que Y es f de X, o sea, la imagen de X para algún X que esté en A. Bueno, y este A es en mayúscula. Que es A mayúscula. Bueno, entonces ahí tenemos no solamente la definición formal de lo que es una función, entonces ahora una función hay que entenderlo como un conjunto de parejas ordenadas, sino que vamos dando nombres a algunos objetos dentro de la definición. Adelante, Juan Diego. Profesor, tengo una duda. De acuerdo a lo que veo, lo que dice es que solo un elemento de A puede estar solo relacionado con un elemento de B, ¿correcto? Eso es la definición de Correcto. una función. Sí. Y en el caso de una función constante, cuando trazamos una recta sobre el eje Y, y Y siempre va a valer un número fijo, en ese caso sigue siendo una función, Pues, estaría incumpliendo una regla, ¿no? bueno, entonces devolvámonos. Voy a volverme a esto que me parece un poquito más fácil. Todo elemento de A está relacionado con un elemento de B. Supongamos que precio del dólar. Entonces, supongamos que estamos en un mundo bastante bonito y utópico y el precio del dólar se quedó quieto en 3.000 pesos. Entonces, ¿cuánto es el cambio del dólar hoy? 3.000. Mañana, 3.000. Pasado mañana, 3.000. Ayer, 3.000. Hace 2 días, 3.000. De aquí a un mes, 3.000. Entonces, ahí es constante. ¿Cierto, Diego? Creo que eso es un ejemplo de tu situación, ¿cierto? Ajá. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿todo elemento de A está relacionado con algún elemento de B? Es decir, ¿cada día yo tengo un valor para el dólar? Sí, está relacionado. ¿Sí? Entonces, bueno, Sí. entonces, ¿cuál es el valor del dólar de hace un mes? 3.000. Entonces, cada día tiene un número, o sea, un valor. Entonces, el primero, ok. Segundo, cada elemento de A solo está relacionado con un elemento de B. Es decir, cada día hay un solo valor del dólar. Ajá. Bueno, entonces, Ah, ya entendí. si chequeamos el 1 y el 2, es una función. Ahí es una función. Sí, de hecho, gracias Juan Diego, no importa. De hecho, es una de las funciones típicas, se llama la función constante. ¿Sí? O sea, todo el mundo tiene todos en A tienen la misma imagen. Entonces, pues sí, porque pues todos los elementos tienen alguna imagen, sí. Pues todos tienen la misma, pero pues si ya me particularizo en un elemento, él tiene imagen, sí, es esa que está allá. Y todos tienen solamente una imagen, pues sí, que solamente hay un número. Entonces, es interesante, pero justamente vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, aquí, digamos, dentro de la anotación que vamos a manejar en el curso, entonces es muy importante cómo escribimos la información matemáticamente. Entonces, vamos a escribir f va a ser el bautizo que le vamos a dar a la función. Sí, que generalmente usamos la letra F, pero pues no, si a ustedes les gusta más la G de gato, pues usan la G. Sí, adelante, Miguel. Profe, que Haider le está pidiendo que si puede volver a repetir las notaciones de conjunto. Las notaciones, no, pero apenas las voy a hacer. Ah, ya. O no sé si Haider. Las definiciones. Sí, digamos, hoy vamos a hablar de esto, no te preocupes. Entonces, vean, cuando uno habla de una función, entonces una función es una relación entre elementos de un conjunto A y elementos de un conjunto B.
Entonces, el conjunto A se llama dominio de la función y el conjunto B se llama codominio. Entonces, hasta ahí espero pues, que sea suficiente. No hay que pensar más. O sea, si vamos a hablar de una función, tiene que ser entre dos conjuntos. O sea, si no, no. O sea, eso es como decir, bueno, vamos a salir en carro, pero el carro no tiene llantas, ¿no? Entonces no va a andar. O sea, entonces, si vamos a hablar de función, primero tenemos que decir cuáles son los conjuntos, digamos, que esa función va a relacionar, ¿sí? O sea, los elementos de A y los elementos de B. Por eso, toda la primera parte que estamos viendo los ejemplos de las tablas, bueno, ¿quién es el conjunto A? ¿Quién es el conjunto B? Eso es importantísimo. Si no tenemos los conjuntos, no empecemos a hablar de funciones. Entonces, el A se llama dominio y el B se llama codominio. Cada vez que hay una pareja, digamos, por ejemplo, bueno, este aquí no es una función, pero vamos a hacer un ejemplo de una función con este ejemplo acá. Vamos a ponerlo color moradito. Entonces vamos a hacer una función. Entonces una función sería, por ejemplo, Cali. Entonces, esta es otra aerolínea, ¿no? Esta es otra aerolínea que sí es función. Entonces, Cali, Bogotá. Listo. Entonces, hay un vuelo entre Cali y Bogotá. Hay otro vuelo entre Madrid y Bogotá. Y hay otro vuelo entre Lisboa y Boston. Entonces, ahí, esto ya es una función. Esto que está aquí ya es una función. ¿Por qué? Todos los elementos de aquí están relacionados. Bueno, Cali está con Bogotá, Madrid con Bogotá y Lisboa con Boston. Entonces, todos están relacionados con alguien en B. Y están relacionados solo con uno, o sea, porque este aquí no era función, porque Cali tenía dos vuelos desde Cali. Eso lo pueden tener de a uno. Entonces, en esta otra aerolínea, esta aerolínea sí es una función. Entonces, ¿qué dice uno aquí? Que Bogotá es la imagen de Cali. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque Cali está relacionado con Bogotá. Cali está en el dominio. Ahí. Este de aquí sería el dominio y este de aquí sería el codominio. Entonces, como Cali y Bogotá está en la función, entonces yo lo que digo es que Bogotá es la imagen de Cali. ¿Sí? También lo podemos escribir así. F de Cali igual a Bogotá. Eso es lo que está diciendo allá. También, aunque no lo dice ahí, también podemos decir que Cali es la preimagen de Bogotá. Entonces, ojo con el uso del vocabulario. Bogotá es la imagen de Cali, porque, digamos, Cali es el que está en el dominio y Bogotá es el que está en el codominio. Entonces, los del codominio son las imágenes. Entonces, aquí está Bogotá. Entonces, Bogotá es la imagen de Cali, o si lo voy a hacer al contrario, entonces tengo que invertir los roles. Entonces, Cali es la preimagen de Bogotá. Ahora vamos a hacer varios ejemplos y hay, claro, aquí la forma de yo presentar la función no es la más adecuada para, digamos, memorizar estos conceptos. Bueno, y el recorrido o el rango es el conjunto de los que son imágenes de alguien, o sea, básicamente el conjunto de los elementos en el codominio que tienen preimagen. Entonces aquí pues sería el mismo conjunto E, porque pues Boston tiene por preimagen a Lisboa y Bogotá tiene por preimagen a Cali. Bogotá también tiene por preimagen a Madrid, pero eso no viola la regla de que sea una función. Bueno, entonces, ¿suficiente, Haider? Profe, ¿se puede decir entonces que em, el rango de la función sería como un subconjunto de B? Exactamente, claro, sí, de hecho vamos a ponerlo acá. Esto necesariamente siempre será un subconjunto de claro, porque son los elementos en B, de aquí lo dice, de acá, listo. Son los elementos, ya tienen que estar en B, si no están en el codominio, pues no pueden ser imagen. Entonces, son los elementos en B tales que Y es f de X para algún X, o sea, son los que son imagen de alguien. O sea, hay alguien que está relacionado con ellos, alguien pues en el conjunto A. Entonces, ya de entrada pues tiene que estar en el codominio. Entonces, sí, muy bien observado, Miguel. Necesariamente es un subconjunto de B, siempre. ¿Puede ser el mismo B? Claro, puede ser el mismo B, pero pues también no tiene por qué ser el mismo B. Bueno, entonces,
retomemos acá. Entonces, notaciones. Notaciones. Siempre vamos a escribir así, F, dos punticos, A, flechita, B. Eso lo van a ver ustedes escrito en los textos, lo van a ver escrito en las notas, en los talleres, en los exámenes, porque es la notación que usamos en matemáticas para hablar de una función. Entonces, fíjense que aquí ya nos están diciendo, F es una relación, ¿cierto? De elementos de A con elementos de B. Y ya me dice quién es el dominio y quién es el codominio. ¿Y cómo se lee este F dos puntos A flechita B? Se lee función F de A en B. Entonces hay un punto de partida y un punto, o sea, un conjunto de partida y un conjunto de llegada, ¿sí? Digamos, lo diferencia bastante de una relación en general. Adelante, Giancarlo. Sí, profe, o sea, quiero tener esto claro. Por ejemplo, una limitación para que una relación sea una función es que todos los elementos del dominio tienen que estar relacionados con un elemento del codominio, ¿cierto? Sí, con uno y solo uno. Perfecto. Pero eso no se cumple a la inversa. Eso vendría siendo el rango, vendría siendo elementos o sea, vendría siendo los elementos que se toman del conjunto B, pero no es necesario que se tomen todos, ¿no? O sea, Exactamente, sí. O sea, en la definición no dice nada de B. Entonces, se dan cuenta de la definición. O sea, como lo dijo Giancarlo, y si lo logra memorizar así, creo que es la mejor. Algo es función si todo elemento de A está relacionado con uno y solo un elemento del conjunto B. No dice nada de los elementos de B. O sea, fíjense que en la definición nada. Entonces, pues puede ser que se tomen todos, como puede ser que no se tomen todos. Los que se toman son los que se llaman, ese conjunto que se arma con los que se toman, esos son los que se llaman recorrido o rango. Pero sí, Giancarlo, muy bien. Eso que tú dices viene de una lectura muy detallada de lo que dice acá. Como aquí no hay condiciones sobre el conjunto B, pues no pasa, o sea, puede que sí, puede que no, digamos, no dice nada. También lo pueden observar acá, vean, todo elemento de A, o sea, la condición está siempre sobre los elementos de A. Todo elemento de A está relacionado con algún elemento en B. Y cada elemento de A solo está relacionado con un elemento de B. Ah, que es que los elementos de B tienen que venir de... No, nada, no dice absolutamente nada. Muy bien, Giancarlo. Pues, la única que, pues, pero no, la única condición que he visto es que pues, existe un único elemento de B minúscula en B mayúscula. Sí, bueno, que es único, pero digamos que eso, la fuerza está es, la condición está es sobre los elementos de A. Bueno, para cada elemento de A hay un único en B, pero no dice que todos los de B, pues que digamos aquí esta palabra todo es la que dice, bueno, tiene que usted partir de todos los elementos de A. O sea, todos los elementos de A van a salir unas flechas. ¿Sabes? Por eso es que las representaciones van a ser importantes, pero bueno, ya voy para allá. Dana, ¿qué pregunta tienes? No, profe, lo que pasa es que se me fue el internet por un momento y pues era para pedirle si podía repetir lo último que había explicado. Solo fueron como 5 minutos nada más. Bueno, no, pues solamente estamos repitiendo y repitiendo la definición de función. Una función es una relación, eso son un conjunto de parejas ordenadas, donde todos los elementos de A están relacionados con uno y solamente uno de los de B. ¿Listo? El conjunto A se llama dominio, el conjunto B se llama codominio. Cada elemento de A con el que esté relacionado, se dice que el que está relacionado es la imagen del que está en A, o que el que está en A es la preimagen del que está en B. Y cuando tomo el conjunto de los elementos que son imágenes de alguien, ese conjunto se llama recorrido y siempre será un subconjunto de B y no tiene ninguna razón, o sea, no hay nada en la definición que diga que tiene que ser todo el conjunto B. Ahí te lo resumí, Tana. Gracias, profe. Vale. Bueno, igual vamos a seguir hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo hoy y la próxima clase, o sea que pues si se les, ay, pues, ¿cómo es que era el dominio? No me preocupen que ya vamos a seguirlo repitiendo. Bueno, entonces cuando escribimos una función, la notación, ya es importante, F, dos punticos, A, flechita y B. Esa es la primera forma como uno escribe una función
Y ojo que la flecha va en una dirección, o sea, no es una flecha con, digamos, con las direcciones en ambas partes. ¿Por qué? Porque está indicando que A es el dominio y que B es el codominio, que cada elemento de A va a estar relacionado con un único elemento de B. Entonces ahí, digamos que en el símbolo flecha estamos representando toda la definición de función. Bueno, cada vez que un elemento X le sale una flechita y llega aquí al Y, sabes que antes lo que estamos diciendo es que Y es la imagen de X. Entonces, esta parte que está aquí se lee así. Y es la imagen de X mediante F. A X a veces se le llama variable independiente y a Y se le llama variable dependiente. Claro, porque es que Y, o sea, X es cualquier elemento en el conjunto A. Y pues él va a tener asignado a alguien en B. Pero él es libre, o sea, digamos, usted, ¿a quién quiere coger del elemento, del conjunto A? Ah, yo quiero coger este. El que usted escoja, ya sabe que siempre va a existir uno y solo uno en el otro conjunto con el cual está relacionado. Entonces, ese X por eso se llama variable independiente o variable libre también. Entonces, porque tiene la libertad de ser cualquier elemento del conjunto A. Mientras que en B no. En B, pues cada elemento podría o no tener una preimagen y entonces por eso es que se llama variable dependiente. ¿Sí? Entonces, eso es como para ir mencionando un poco los elementos con los que vamos a trabajar. Bueno, aquí tengo 6 ejemplos. Unos son funciones, otros no. Entonces aquí por el chat, todos atentos para que me ayuden y me digan si es o no es función. Entonces, esto que está aquí, es aquí tengo mi conjunto A, bueno, aquí no lo marqué, pero tengo mi conjunto A y mi conjunto B, y las flechas me están indicando una posible relación. La pregunta es si esa relación es o no un conjunto. Entonces, en este primero, ¿ustedes qué dicen? Bueno, Oscar dice que sí. Después, bueno, si todo elemento de A, de todos tienen que salir una flecha. Entonces, sí, vean, de aquí sale una flecha, que se van, listo. Y solo puede salir una flecha. Entonces, el 1 está relacionado con la A, el 2 con la E, el 3 con la D, el 4 con la B, el 5 con la C. Listo. Entonces, todos los elementos de A están relacionados con uno y solo uno en B. Entonces, este sí es una función. Entonces, a este le vamos a poner una carita feliz. Listo. Este que está aquí, rápidamente, ¿es o no es función? Giancarlo dice que sí. Bueno, entonces lo mismo. De todos los elementos que estén acá, tenemos a listar aquí los colorcitos. Entonces, este sería mi conjunto A, este sería mi conjunto B. Y de todos los de acá, tiene que salir una y solo una flecha. ¿Sí? Ya, a mí no me importa dónde salen. Ah, que este está relacionado con B, pero este también está relacionado con B. Bueno, pues no pasa nada. O sea, la definición dice, por eso digo, la definición siempre recae sobre el conjunto A. De todos tiene que salir una sola flecha. Y tiene que salir algo. Entonces, listo. Entonces, ay, es que este A no está relacionado con nadie. O sea, aquí como que no le llega flecha, no importa, no pasa nada. Claro, ¿quién es, digamos, quién es preimagen de A? No, esta A verde oscura no tiene preimagen. Porque nadie llega a A. Lo mismo pasa con la E, nadie llega a la E. Entonces, hagamos. Si yo pienso en el recorrido serían estos 3 elementos. Sería el recorrido. El conjunto que se forma con esos 3 elementos. Pero bueno, este también es función. Muy bien, Giancarlo y Oscar. Y bueno, entonces aquí, carita feliz. Aquí tenemos un conjunto con símbolos, corazón, cuadrado, triángulo, numeral, y un conjunto con números. La pregunta ¿es o no es función? Bueno, aquí ya tenemos problemas, porque ¿cómo así que no es función, Santiago? O sea, ¿y por qué no? Eso, Heider dice que sí. Bueno, entonces, como siempre en la matemática, unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, hay que argumentar. Entonces, Santiago, ¿por qué no? O Heider, porque, bueno, Heider va a decir que sí porque se satisfacen las dos condiciones. Todo elemento de A está relacionado con uno y solo un elemento de B. Entonces, Heider dice, los elementos de A están conectados con los elementos de B. Claro, o sea, es una relación, entonces ahí estamos claros, es una relación.
Juan Diego, Ronaldo, Oscar, Santiago dicen que no. Oscar dice, no es una función porque su conjunto A no tiene en su totalidad asignado un único elemento. Entonces, bueno, ¿quién tiene asignado dos elementos? Santiago dice que falta un elemento que se relacione, pero ¿cuál? ¿Cuál es el elemento que no está relacionado? El numeral. Entonces, efectivamente, es aquí. Entonces, por culpa del numeral, esto no es una función. Entonces, a esto toca ponerle carita triste. No es una función. Claro, porque ser funciones, todos los elementos de A tienen que estar relacionados con un único elemento de B. Entonces, este de acá, por Cuchumbo solo, pues no está relacionado con nadie, entonces pues, por culpa de él no es una función. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es la vida. Aquí tenemos, por un lado, letras del alfabeto griego y por otro lado, letras de nuestro alfabeto. ¿Cómo se llama el alfabeto que siempre usamos? Bueno, alfabeto del español, digámoslo así. ¿Es función? ¿No es función? Ronaldo, Karen dice que no. Bueno, entonces sí, ¿no? ¿Por qué? Porque cada elemento, o sea, los elementos del conjunto A tienen una doble imagen, por decirlo así. Exactamente, hay doble relación. Entonces, claro, la idea es, de todos los elementos de A, tiene que salir flecha, pero solamente una flecha. Entonces, ¿todos tienen relación? Sí, pero, solamente puede estar relacionado con uno. Entonces, aquí tampoco. ¿Y aquí por qué no es función? Bueno, pues por culpa de los dos, porque están demasiado aparacadores, quieren abarcar todo, entonces no es función. No es función. Epa. No es función. Listo. Este creo que fue lo que me estaban preguntando. Aquí no recuerdo quién fue. Creo que Miguel. Todos están relacionados con el mismo elemento. Es una función constante. Entonces, si es función, de todos sale flecha y sale una única flecha. Entonces, a este le ponemos carita feliz. Y esta función, pues, ¿qué le ponemos? Carita feliz, carita triste. Todos dicen que no. Bueno, creo que ya todos entendieron supremamente claro. Por culpa de este fulano que no quiso relacionarse con nadie. Bueno, entonces ahí tenemos. Claro, ojalá todo fuera tan bonito como mirar flechitas que van saliendo. Entonces, justamente ahora viene qué tipo de funciones vamos a trabajar y cómo identificamos justamente esto de lo que estamos hablando. Bueno, entonces todo tiene que ver mucho con la forma de representación. Entonces, una función se puede representar de muchas formas. Y bueno, creo que aquí voy a finalizar y les dejo a todos de tarea revisar un poquito esta página que tengo acá. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo se llaman como diagrama sagital, ¿cierto? El problema del diagrama sagital es que cuando los conjuntos son infinitos, por ejemplo, aquí estoy hablando de los reales y en el serio aquí de los reales, pues yo tengo que ver las infinitas flechas, a no ser que para mí sea suficientemente claro cómo se están asignando las flechas. Tenemos una representación en parejas ordenadas, porque al fin y al cabo eso es lo que es una función. Podemos hacer una tabla de valores, es la misma información de las parejas ordenadas, solo que como si yo las escribiera de manera vertical, ¿no? O sea, pongo aquí la variable independiente y abajo la variable dependiente. También puede servir a través de una descripción de la relación. Entonces, por ejemplo, a cada número real se le asigna, o sea, digamos, está relacionado con el mayor entero menor o igual que él. Esta expresión es suficiente para definirme una función. También tenemos, entonces, como nosotros vamos a trabajar con funciones que van de un subconjunto de los reales a un subconjunto de los reales, entonces también se pueden dar por expresiones algebraicas. Los podemos ver a través de una gráfica, así como veíamos el cambio del dólar.
O también la podemos definir por trozos de intervalos, que eso también va a ser un tipo de función muy importante con la que vamos a trabajar. O a través de una relación que me da una relación implícita de una función o que me define una función de manera implícita. Entonces, claro, aquí pues obviamente los mostré muy rápido, pero obviamente pues esto es lo que vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. Entonces vean que tenemos 8 formas de representar funciones de variable y valor real, o sea, funciones que van de un subconjunto de los reales a un subconjunto de los reales. La tarea de ustedes es poder viajar entre una representación y otra con fluidez. Esa va a ser su meta de aquí en adelante. Entonces, bueno, muchachos, pues el tiempo se terminó. A partir de la próxima clase vamos a ver una a una con mucho cuidado y mucho detalle. Y como les digo, la tarea de ustedes es poder viajar entre una representación y otra. Entonces, y son 8, pues porque se me han ocurrido 8 y son las estándar. Pero repito, si alguien se inventa 10 formas nuevas de representar una función, pues igual vale, porque son eso, representación o formas de representación de una función. Bueno, chicos, creo que eso nos va a cortar. Entonces, pues feliz semana para todos. Y bueno, a partir de aquí continuamos la próxima clase. Entonces, paramos la grabación en 3, 2, 1.